Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 16 de febrero del año 2024, iniciando nuestro tiempo de Cuaresma, el miércoles de ceniza, y veremos el Evangelio del primer domingo de Cuaresma. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde el plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches. Hola A la Martín. distancia. Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Ya iniciamos el tiempo de Cuaresma, tiempo muy interesante de mucha meditación y recogimiento. Tenemos para este domingo el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Como podemos apreciar, es un evangelio muy corto, pero que tiene mucho condimento para hacer, por ser el primer domingo de Cuaresma, donde se habla de la tentación. Todas las lecturas de los diferentes evangelistas, en el primer domingo, en cada evangelio se habla de estas tentaciones. ¿Qué tenemos para destacar acá? Uno, la presencia del Espíritu. Ese Espíritu que recibió Jesús el día que era bautizado y decía que este es mi Hijo amado. Dios decía esto. Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. Este mismo Espíritu es el que lo empuja al desierto. En el desierto, ¿qué es lo que quería él? Estar solo, luego de que habían apresado a Juan, a su primo, y sabíamos el resultado de esto, que fue la final, la muerte de Juan. Destaca la confianza de Jesús en el momento en que el Espíritu lo empuja hacia el desierto. O sea, va sin comida, va sin bebida, simplemente va al desierto. Y se habla de que estuvo 40 días y 40 noches. El número 40 bíblicamente tiene mucha connotación, tanto que en la primera lectura de este domingo que estamos analizando se habla del arca de Noé, de los 40 días de lluvia. O sea, el número 40 tiene una connotación bíblica muy fuerte, que implica no solamente ese día de 24 horas, sino lo que se vive cada segundo y cada minuto de ese día. Por otro lado, se deja claramente al descubierto esa bondad del Señor de dejarse llevar por el Espíritu, de poder
ser obediente a las cosas que tenían que pasar. Cuando entramos a la Cuaresma, sabemos que la Cuaresma desemboca en la crucifixión y muerte de Jesús. Por lo tanto, este primer evangelio de este domingo, primer domingo de Cuaresma, es ir preparando el momento culmine de Jesús en la cruz. Francesco. Así es, Martín, tú bien lo decías. Son 40 días que tenemos que ir preparando el camino de Jesús hacia el Calvario, hacia la cruz. El Calvario, como bien sabemos, es lo que soportó eh, las horas previas a su crucifixión y posteriormente vendrá el tiempo de Pascua con su respectiva resurrección. Entonces, antes de que venga este tiempo tan bello y tan importante donde Jesús vence la muerte, todo cristiano tiene que tener una debida preparación. Y esa preparación hay una sola forma de hacerla al final del día, en silencio, alejándose del mundanal ruido, alejándose de todo lo contaminado que este mundo está en temas de redes, política, noticias, fiestas, feriados, etcétera, promociones. Entonces podemos seguir de largo, ¿no? Porque cada vez que prendemos el televisor, aunque el televisor ahora se prende muy poco, cada vez que prendemos la computadora, digamos, o vamos a la calle o escuchamos la radio, o vemos en YouTube algo, algún video, nos sale una publicidad de algo que nos trata de vender algo o de crear una necesidad. Y así pues no se puede vivir realmente, ¿no? Eso es lo que contamina el espíritu del ser humano. Entonces, este es un tiempo bellísimo para meditarlo, para recogerse, para alejarse, para vivirlo en silencio, en oración. Sí, ciertamente no podemos dejar las actividades de nuestro diario vivir, en el sentido que hay que trabajar, hay que cumplir con las obligaciones, hay que estar presente en la familia, pero todo lo demás, lo innecesario, pasa a segundo plano. Y una de las cosas de las que vamos a hablar en este programa, Martín y queridos radioyentes, es justamente del tema del ayuno y la abstinencia, que son pilares fundamentales donde tiene que de alguna manera comenzar nuestra jornada de Cuaresma. Entonces, son tiempos, a mí siempre me han gustado los tiempos de Cuaresma, porque son tiempos donde uno, si queremos ponerlo en palabras modernas, eh, la gente se encuentra con el propio yo, y eso no es verdad, hermano. Con quien te encuentras es con Dios, en realidad. Ese propio yo que tú dices no es, lo que logras es una conexión con el Señor, con Jesucristo, imitando ese tiempo. Martín. Sí, también es importante el tema, analizar el asunto de la tentación. Es lógico que si está abandonado en el desierto, tenga sed. También que tenga hambre, que esté cansado. Todo esto provoca es esta conversión. Es decir, de otra manera, es un tiempo de purificación, Así. a donde nosotros tenemos que ese ayuno, esa abstinencia, no solamente abstenernos de comer carne, no solamente de ayunar, sino también de aquellas cosas rutinarias que hacemos, hacerlas de una manera distinta. Es decir, hoy estamos ante una posibilidad maravillosa de 40 días de cambiar el rumbo de nuestra vida, de empezar a hacer aquellas cosas que no hacemos o de empezar cualquier desafío que tengamos que empezar. Este es el tiempo, porque el espíritu de la Cuaresma, nosotros como católicos, lo debemos palpar, lo debemos sentir en el aire.
en el ambiente. Si alguien está acostumbrado a insultar, por ejemplo, este es el tiempo de dejar de insultar. Si alguien está acostumbrado a perder el tiempo, por ejemplo, en las redes sociales o a perder el tiempo de cualquier manera, ese es el tiempo para recuperarlo. Es el tiempo de meditar y orar. Es el tiempo de que podríamos manejarlo de una forma tan bonita, que es que cada día de los 40 hagamos el Vía Crucis estación por estación. O sea, nos llevaría 14 días, los primeros 14 días en cada una de las estaciones. Pero no solamente leerlas, sino vivirlas. Esto nos dará momentos de alegría, pero también momentos críticos. Las caídas, por ejemplo. El encuentro con su madre, por ejemplo. O sea, connotar, leer, degustar cada una de las estaciones, cada día nos dará ese espíritu de Cuaresma que tenemos que vivir. Que de una u otra manera, si lo queremos trasladar al Evangelio, es lo que sintió Jesús en esos 40 días. Porque Él se estaba preparando para la cruz. Y nosotros nos estamos preparando para continuar y vivir nuestra vida. Porque Dios nos hizo, nos creó, nos dio el inicio, que fue ese soplo de vida, pero no nos dijo cuándo termina. Por lo tanto, esta podría ser, sin querer ser fatalista, la última Cuaresma de cada uno de nosotros. Entonces, vivámoslo intensamente. Y tenemos en este evangelio tan cortito tanta dulzura y tanta maravilla que podemos decir por lo que está haciendo Dios con nosotros en esta época, es invitarnos con esa. No nos la perdamos. Así es, Martín. Tú decías justamente ayunar de malos hábitos. ¿Se me escucha bien? Sí, porque veo que está un poquito Sí, inestable la conexión. Ok. Y sí, tal vez alza un poquito la voz, el ¿cuál es volumen. la finalidad? La finalidad es fortalecer el espíritu mediante la mortificación, que si queremos llamarla mortificación, es prescindir de lo estrictamente necesario. ¿Y por dónde empieza todo cristiano siguiendo el tiempo de Cuaresma? Por el ayuno, así es. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es pasar hambre. El ayuno es, y la abstinencia es otra cosa, eso es no comer carne de seres vivos, de tierra, terrestres, pollo, cerdo, ganado, etcétera. Pero el ayuno significa eso, pasar hambre, significa dejar a un lado lo innecesario. Sí, si tengo que comer un poco, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en menor medida. Lo voy a hacer con las justas. Voy a pasar un poquito de malestar para acompañar al Señor en su tiempo en el desierto. ¿Quién sale beneficiado de esto, del tiempo de Cuaresma? El que la practica, el propio cristiano que la practica. No sé si te acuerdas, Martín, en algún momento en tiempo de Cuaresma, tiempo atrás, no sé si un par de años atrás, les mencionamos a nuestros radioyentes una máxima, un dicho que habíamos, no sé si eres tú o yo lo habíamos leído, que no es de origen cristiano, católico, pero que creo que es una gran verdad.
Dice, si una persona aprende a controlar lo que ingiere, es decir, lo que come, si puede tener control sobre lo que come, es decir, comer lo estrictamente necesario, comer saludable, privarse del azúcar, de las harinas innecesarias, de las frituras, todo lo que es rico, ¿ya? Si una persona logra alimentarse, en pocas palabras, debidamente bien y lo estrictamente necesario, podrá controlar muchos otros aspectos de su vida con facilidad. Y es verdad. Entonces, este tiempo de cuaresma es un tiempo de cuaresma de crecimiento para la persona, es un tiempo de cuaresma para poder de ahí sí llegar al tiempo de Pascua. Ojo, y el tiempo de Pascua, y eso hablaremos más adelante, no es que dure el domingo de Pascua de Resurrección. Hay todo un tiempo de Pascua donde se celebra la resurrección de nuestro Señor. Pero ahora es tiempo de empezar a agachar la cabeza, a hacer mucha oración, porque el tiempo de Cuaresma debe de ir acompañado de oración, debe de ir acompañado de una meditación al Señor y debe de ir acompañado de una, en pocas palabras, restricción en el consumo, en una sociedad y en un mundo que vivimos que es ampliamente consumista y que nos trata de vender de alguna manera el bienestar de la persona, del ser humano, mientras más posesiones tengas, posesiones materiales. Y la parte espiritual, nadie dice nada, ¿no? O sea, las tarjetas de crédito no te hablan de tu parte espiritual. Las concesionarias de automóviles no te hablan de tu parte espiritual. Los bancos no te hablan de tu parte espiritual. ¿A dónde te llevan? Consume, gasta, disfruta. Y este tiempo es para ejercer justamente todo lo contrario. Martín, Sí, este tiempo también es como para hacer proyecto de vida, porque la meditación nos llevará a poder vivir claramente ese evangelio. Muchas veces me ha tocado a algunas personas que dicen, leer la Biblia es mucho problema, no la entiendo. Es un libro complicado. Claro, el que lo hace por primera vez, todos tuvimos dificultades. Cuando vamos empezando a conocer el manejo de la Biblia, vamos entendiendo muchas cosas. Y este evangelio, como decía, con lo corto que es, tiene una profundidad tremenda, porque incluso puede ser el inicio de un plan de vida, de nuestro plan de vida, porque sabemos que la renuncia al alimento y a la bebida que hace Jesús en esos 40 días, no es que tenemos que dejar de comer nosotros, sino probablemente ser más modestos en nuestras comidas, más humano. privarnos de ciertas cosas, ¿ya? Privarnos de ciertas cosas, ¿ya? Pero también compartir con aquellos que no tienen los alimentos. Había un amigo que decía, en tiempo de cuaresma, un muchacho joven, en tiempo de cuaresma a mí me sirve mi plato, mi esposa me sirve mi plato de almuerzo, pero sabe que yo solamente voy a comer la mitad, porque durante todo el tiempo de cuaresma, la otra mitad me la llevo para dársela a quien la necesita. Increíblemente, cuando me di cuenta que había bajado 7 libras en los 40 días, dije, este es el mejor ejercicio. Y fui a ver a la persona que le llevaba el alimento y me di cuenta que las 7 libras que yo había perdido, la otra persona los había ganado. Y me dio mucha satisfacción. Miren ustedes, de una situación muy inocente, llegar a una conclusión tan profunda. ¿Qué hubo ahí? Ahí hubo una honestidad, ahí hubo humildad, hubo desprendimiento, pero también hubo confianza. Porque tenemos que aprender a confiar
Es lo que Jesús hizo. Él confió en el Padre Dios, ¿ya? Y en este misterio de nuestra religión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en el desierto. Pero también están presentes las tentaciones. Siempre el maligno estará ahí para tratar de quitarnos la tranquilidad e inmerso en este evangelio está en cada tentación. Es importante entonces que este tiempo sea un tiempo de vida distinto a los demás, a los demás tiempos. Solo nos piden 40 días. ¿Y por qué no? De esos 40 hacer 80. Ir en ciclos de 40 en 40. Eso es cuando realmente disfrutamos la Cuaresma. Hay algo que no simplemente significa el hambre o la necesidad. Por ejemplo, ¿cuál es el plato típico de la Cuaresma? Es la fanesca, que generalmente se la sirve los últimos días. Y tiene una particularidad, es puros granos. Entonces, claro, hay mucha gente que aspira a que llegue la Cuaresma para comer fanesca. Ese sentido de algo físico que distingue la época nos hace tal vez alejar nuestra mirada y nuestro sentido al la real finalidad que tiene el tiempo. Este tiempo. Es un tiempo para la confesión. Es un tiempo para la comunión. Es un tiempo para rezar el Vía Crucis. Pero también aquí empieza a surgir la figura de la Madre, de María. Hay ese Vía Crucis de la Virgen María, porque ella lo sintió también. Y nosotros, a veces, para nosotros es un día, es un feriado. El carnaval es un feriado. Y luego esperamos el siguiente feriado, que es el Viernes Santo. Cuando son días que significan tanto para nuestra iglesia, para nuestras costumbres, que estamos obligados a hacer que los menores, que la gente pequeña, respete este tiempo, como nosotros lo respetamos cuando éramos niños. Y en nuestra época era mucho más cerrada la situación. Yo recuerdo que a nosotros nos ponían de luto. Nosotros vestíamos de negro. Ir a bañarse al mar no, porque nos convertíamos en pescado. El trago no se servía. La gente incluso dejaba de fumar. O sea, había realmente compromiso, que hoy están cada vez siendo más laxos. ¿Por qué no volver a decir, hoy vamos a sacrificarnos de algo? Yo decía en mi programa, solo por hoy, daba cinco tips para pasar la Cuaresma. Y uno de ellos es dejar a un lado lo que más te gusta hacer. Yo contaba que una de las cosas que yo no puedo dejar es el chocolate. Además, necesito chocolate para dormir. Pero llevo desde 2 días, este es el tercer día, sin comer chocolate y así lo hago durante 40 días. Privarme de algo que me gusta, que me fascina, pero le ofrezco a Dios.
ese pequeñito sacrificio que parecería algo tonto, pero que tiene un inmenso significado. Adentrándonos ya con este primer domingo a lo que es realmente el fondo de nuestra fe. ¿Cómo estamos preparándonos para ello? Seamos autocríticos en ese sentido, porque nosotros vivimos el milagro más grande de nuestra vida hoy día. Hoy día nos despertamos a la vida. Muchos no despertaron. No tenemos tanto que agradecer por eso. Manejo. Así es, Martín. Les voy a leer una reflexión muy precisa, corta, sobre el tiempo de Cuaresma. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Dice, Jesús nos invita en el Evangelio. Dice, es lo que se nos invitaba desde el miércoles de ceniza, cuando se nos dijo, convertíos y creed en el Evangelio. Testimonio de Cristo nos ayuda. Él, que superó la prueba, nos invita a mirarlo, a seguirlo y volvernos a Dios, acogiendo esa buena nueva. Desde pequeñitos, la mayoría sabemos en qué se concreta la llamada de la iglesia durante el tiempo de Cuaresma. Se concreta en oración, en ayuno y limosna. Tres lados de un mismo ángulo que se apoyan el uno en el otro. Es verdad, y no hemos hablado de la limosna todavía. Orar, sobre todo con la palabra de Dios. Darle a esa palabra cada día un tiempo noble, digno para meditarla. Las lecturas de la misa de cada día o la Biblia, por ejemplo, leyendo el Evangelio de Marcos, el de este ciclo, llenarnos de su mensaje y orar con esas palabras de vida. Así aprenderemos también a creer en la buena noticia. Ayunar para el hombre moderno quizás no sea solo privarse de algún alimento, si no nos obliga el colesterol, por ejemplo. Puede que lo haga por un deseo de adelgazar o estar a la moda o simplemente verse mejor. Para el cristiano del siglo XXI, puede ser bueno ayunar un poco de lo que hablábamos, del televisor, de las revistas, de alguna compra innecesaria, del teléfono móvil, de las redes sociales. Puede que sea interesante revisar algunos aspectos desordenados que tenemos en nuestro interior que nos atan también. En cuanto a la limosna, es bueno pensar a quién puedo ayudar con lo que me he ahorrado de comida y compras durante este tiempo de Cuaresma. Y pensar en qué puedo usar ese tiempo que he ahorrado al ver menos series o perder menos tiempo con el teléfono móvil. Ese dinero y ese tiempo se pueden consagrar a los que están muy necesitados de pan o de cercanía, es decir, de compañía. Y si las fuerzas nos dan para ser más voluntarios aún, pues toca rezar, pues a rezar tocan por los necesitados. Toca rezar por los necesitados. De esta manera, el triángulo de la oración, el ayuno, la limosna, estará completo e iremos dando pasos en la buena dirección para responder con más seguridad y mejor conciencia a las preguntas que nos hará el presidente de la celebración de la noche en la vigilia pascual. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Martín. Sí, bueno, se nos está yendo el tiempo. Efectivamente, la limosna no es simplemente dar moneditas y billetes. Muchas veces es más importante dar el tiempo a una persona que está sola, necesitada, en el hecho del dolor, ir a visitar. Recordemos que dijo Jesús, lo que hacen con otros, lo hacen conmigo. Y este es este tiempo de dar.
Lamentablemente, antes teníamos una costumbre, ir a visitar a los presos. Hoy lamentablemente no se puede. Pero pensemos también en aquellas personas que están presos, aquellas personas que hoy están encapsuladas en la guerra esta que estamos viviendo, en el traficante. Pensemos, y aunque pareciera una aberración, este es un tiempo como para orar por ellos y por sus familias también. Las familias de ellos no tienen la culpa de las malas decisiones que ellos hayan tomado. Esta cuaresma nos invita a que, dado lo que estamos viviendo aquí en el país, tengamos que rezar por aquellas personas que consideramos son nuestros enemigos de la paz y la tranquilidad. Pero consideremos que los fariseos también condenaron al inocente Jesús a la cruz y a la muerte en cruz. Hermanos, creo que tenemos un desafío por delante todos como para poder llegar a ser mejores al final de estos 40 días, acercarnos más a nuestro Dios, poderle decir: aquí estamos para lo que tú quieras, que se haga tu voluntad en nosotros, pero también sacrificar algo que nos gusta, sacrificar, como tú decías, dejar honrado el teléfono celular y dedicarnos más bien a dar gracias y a rezar por los demás. Conmigo, hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.